Tatiana Kozniakova, claro, desculpe se eu errei a pronúncia, mas a doutora é advogada da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Uma curiosidade, professor, é a maior associação de policiais da América Latina, uma das maiores do mundo, com 70 mil associados. Além da formação em Direito, a doutora Tatiana também tem uma outra graduação, que é em Administração de Empresas, com ênfase em hotelaria e turismo. É pós-graduada em Direito Militar pela Escola Paulista de Direito, doutoranda em Direito Penal pela Universidade de Buenos Aires, Cuba, Argentina. E doutor Ricardo, passei a doutora estudando o currículo da doutora porque tem muitas qualificações, cursos extracurriculares. Se eu for falar todos, eu vou tomar o tempo dos 20 minutos. Então eu passo a palavra para a doutora Tatiana, para ela expor o trabalho da apresentação. Bom dia a todos os colegas. Vou pedir permissão para falar em espanhol, porque eu hice todos los slides en español, entonces yo quiero aprovechar. Y muchas gracias al doctor Ricardo, que más una vez me dio la oportunidad para hablar, exponer. Es un tema extremadamente no conocido, incluso en Brasil, el derecho militar, y genera muchas discusiones, muchos pensamientos, porque es un tema totalmente desconocido. Intentaré hablar lo más rápido posible, porque 20 minutos no es nada para introducir. Entonces, aquí está. El origen del derecho militar todavía estoy estudiando para mi tesis doctoral en UBA. Entonces, lo que yo había estudiado solamente en Sumeria, que ocurrió 4.000 años antes de Cristo, Mesopotamia y Egipto, que fueron las cunas de la civilización. Y un facto interesante que existe en la Torah, en Moisés, que las mujeres prisioneras, ellas solamente era prohibido venderlas o esclavizarlas por los judíos. Otra cosa también interesante, que los judíos no, eran liberados en su primer año de matrimonio, entonces no podría prestar el servicio militar. Después, la profesionalización de las Fuerzas Armadas en el mundo, por supuesto, lo más importante fue con el derecho militar romano, donde empezaron las codificaciones, o sea, más leyes y haciendo más cosas legales. Entonces, con el derecho romano hubo el desarrollo de la disciplina, mejor en combate, hubo más resistencia física, el alistamento militar tenía por edad, tenía también la jubilación, los honores que hasta hoy día se existen para los logros y todo, y todavía hubiera en el derecho militar romano hasta hoy la deserción, la desobediencia, que todavía hasta hoy día es lo peor de todo. Para los militares es mucho peor la desobediencia que matar a alguien, es mucho peor. Y las sanciones, como la pena de muerte que existe hoy día en Brasil, que es solamente la única excepción en caso de guerra, y los castigos corporales, por supuesto no existe, pero existe la cárcel incluso administrativa en Brasil, exposición de bienes, bueno. Y con el tiempo ya en Napoleón, es muy interesante que en su código él hizo la distinción entre ciudadano y soldado. Dijo que el militar tiene dos características, y eso para mí es muy importante, porque hoy día nosotros siempre vemos los militares como si fuera una persona totalmente extraña del ser humano. Y ya Napoleón ya decía que es ciudadano y tiene una misión particular, él es soldado. Y para él nacen los deberes especiales, regidos y protegidos por la ley especial del ejército. Pero en ningún momento él dijo que no deja de ser ciudadano, o sea, no deja de ser humano. La justicia militar en Brasil fue organizada con la llegada de la familia real portuguesa en 1808. Tenemos la existencia en nuestra Constitución en 1974.
En 46 la justicia militar de los estados, de las provincias, que ahora existen desde 1946 en nuestras constituciones. Un facto muy interesante es que de los 192 estados que existen en ONU, solamente Brasil tiene su corte, el Tribunal de Justicia en el Poder Judicial. Los otros son conocidos como cortes marciales en otros países. El derecho militar, un facto interesante que en Brasil fue obligatorio solamente por 5 años. Desde 1925 a 1930 en la Universidad de São Paulo, en el lago de San Francisco, solamente en 1964. Después, nunca más, y ninguna otra facultad habla sobre derecho militar. Yo tampoco no sabía, yo solamente conocí con un caso concreto, con un cliente, necesito que me ayude, que me defienda, pero yo tampoco sabía qué es. Porque nosotros en la universidad solamente estudiamos y sabemos que existe el Superior Tribunal Militar, pero el Superior Tribunal Militar él solamente va a hacer las decisiones de las Fuerzas Armadas, pero no de las policías militares, es un otro tribunal, es un tribunal específico. El Superior Tribunal Militar, hecho por 15 ministros vitalicios, nomeados por el presidente, aprobado por el Senado, hecho por la Marina, Ejército, Aeronáutica, de la activa en el puesto más elevado de la carrera y 5 civiles. Este es el Supremo Tribunal Militar. Y es muy interesante porque hoy en Brasil se habla mucho de eso, sobre las Fuerzas Armadas, que son efectivamente instituciones nacionales permanentes, basadas en jerarquía y disciplina, que defienden la patria y la garantía de los poderes constitucionales y lo más importante, para garantizar la ley y el orden. Aquí es un punto muy interesante que incluso hubo discusión un poco en la UBA, es que en nuestro primer artículo de nuestra Constitución habla que el fundamento de la República Federativa de Brasil tiene primero la soberanía, después de la ciudadanía y después la dignidad de la persona humana. Después yo voy a regresar a ese punto. La soberanía, yo digo que la República puso en primer lugar porque sin soberanía no existe respeto al Estado. O sea, el Estado se queda totalmente vulnerable a las invasiones de otros estados y es muy fácil para ser manejado por un otro estado. Si un estado es flaco, no tiene las fuerzas armadas, cualquier otro estado se puede invadir y hacer lo que quiera, como hubo en la historia mundial. Aquí es solamente un dibujo que es cierto lo que puede pasar. Y, por supuesto, para que eso no ocurra, los entrenamientos militares son extremadamente fuertes para hacer la persona más resistente a los combates, incluso para la sobrevivencia y para ayudar a su amigo. Aquí los combates aéreos y, por supuesto, yo no podría dejar de poner la Red Square, la Krasная площадь, Plaza Vermelha. Una frase que es muy dicha por todos los militares, no sé cómo se dice, pero se despachen para verlo. Se despachen para verlo. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Entonces, y después de eso, nosotros tenemos que tomar mucho cuidado porque con la Segunda Guerra Mundial, con la Primera, hubo mucha... O sea, la persona podría hacer lo que quiera solamente para lograr el resultado final. Y con eso hubo la humanización de la guerra, que es prohibir el uso libre e indiscriminado de armas letales, matar, herir, capturar al adversario, recomendar la energía, tirar el paracaidista, utilizar el hambre de los civiles, atacar o sacar a la fuerza, a armas de lesa que causan ceguera. O sea, es solamente debe ser para objetivos militares, por su naturaleza, y no puede por nada en atingir los civiles solamente porque quiere ganar su objetivo militar, pero para los ataques hay que ser estrictamente para lograr el objetivo militar sin dañar a los civiles.
Aquí es la cláusula Martens, que está en la Convención de Ginebra, que habla exactamente sobre eso que había dicho, sobre el principio internacional de los principios humanitarios y de la conciencia pública. Solamente, no sé si hay todavía, estoy estudiando en Argentina yo sé que no existe. En Chile existe los carabineros de Chile, además de las Fuerzas Armadas. En Brasil, aquí está en el artículo 144 que dice que a pesar del ejército, marina y aeronáutica que hace parte de las Fuerzas Armadas, nosotros tenemos las fuerzas auxiliares, que son las policías militares de cada estado. Y cada estado tiene su propio reglamento especial. Y aquí es el centro de mi discusión que yo traje, que es militar versus derechos humanos o es militar y derechos humanos. Los militares tienen acceso a derechos humanos o no. El origen que yo estoy todavía buscando, pero lo que hasta hoy yo busqué, que el origen de la dignidad de la persona humana empezó con el cristianismo, porque hubo la expresión que Dios hizo el hombre a su espejo. Entonces, idealizando la imagen y semejanza de Dios. Después hubo también la dignidad a través de la Revolución Francesa y, por supuesto, después con la Segunda Guerra, con el Holocausto, con todo lo que hizo Hitler, Stalin y Mussolini, con las personas que son víctimas y no podrían pasar jamás por eso. Aquí la foto de cuando empezó la ONU y aquí la dignidad de la persona humana que existe todavía hoy día. Además tenemos desde el fin de la Segunda Guerra, todavía ocurre eso. ¿Y qué es la dignidad? Es un elemento inherente a cualquier persona, porque ella pertenece a la especie humana. Ahí pregunto, ¿los militares hacen parte de la especie humana o son extraterrestres que vinieron de un planeta llamado militar y cayeron acá de paracaídas para proteger a nosotros? Entonces, eso que debemos pensar. Ahí que yo empiezo a discutir sobre la igualdad, que no existe entre los militares y los civiles. La corporación, aquí yo hice un comparativo, porque para mí militar es una profesión. Nadie nace militar. Nadie es militar, tiene un sangre distinto del otro o que vino de un planeta militar. Así como los médicos tienen su profesión, los operarios, los jueces y los businessmen. Todos ellos eligieron una profesión porque les gusta o lo que sea. Y lo mismo pasa con los militares. Y ahí que lo pregunto, ¿el militar es un ciudadano como nosotros o es distinto de todos los otros? Aquí está en la posición federal la obligación que tienen las policías militares, la policía ostensiva y la preservación del orden público. Y aquí los bomberos son, por lo menos en la provincia de São Paulo, hace parte de la policía militar, en el Río de Janeiro no hace parte, es distinto. Y aquí es el efectivo de la Policía Militar de Estado de São Paulo, que son 100.000 militares activos, sin contar los jubilados que ya están afasados. Entonces es realmente un ejército. Tenemos una gran cantidad de viaturas, de policiamiento, la parte de bicicleta. Aquí son los médicos militares, la parte de Camil, la parte de aviación. Aquí son las partes más especializadas, como cavalaria, arrocan, fuerza táctica, o choque, rota, que es una especialización una de las especializaciones de la policía militar. Aquí también está el cuerpo de bomberos, que también tiene la parte aérea. Y aquí tenemos el centro de operaciones de la Policía Militar de São Paulo, que llega a más de 150.000 llamadas por día. Es uno de los más grandes de América Latina. Yo lo conocí, es realmente como si fuera una ciudad, es gigante. Y acá está la corregiduría.
que hace exactamente para dejar los militares y siempre investigar las disciplinas para que no ocurra el exceso. Y aquí está la vida de los militares, que es el Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de São Paulo, en su artículo primero, que dice que la jerarquía y disciplina son las bases de la organización militar. Y incluye no solamente los que están en activo, en actividad, pero todos, incluso los jubilados, reserva y reformados, o sea, jubilados. Y lo principal de todo, su objetivo es la preservación del orden público. Son más de 17.000 viaturas, no sé cómo se dice en español, viaturas, son los coches, los autos. Nosotros en Argentina decimos patrulleros. Pero el auto, patrullero. La persona es policía que maneja un patrullero. El auto es el patrullero. Ok. Entonces se ve también que en el artículo incluso del reglamento de los militares existe aquí la dignidad humana, pero incluso las ofensas de los deberes, los militares pueden contestar la parte administrativa, penal o civil, acumulada o isoladamente. Entonces yo tengo muchos casos que mis clientes responden las tres cumulativamente por un mismo facto, y es extremadamente, yo pensé, ¿cómo es? Es exactamente muy rígido la transición militar, y esa la parte es lo peor de todo, porque lo que pasa, nosotros tenemos el artículo 374 del Código Penal Militar, que dice que todas las conductas, incluso no previstas en el Código Penal Militar, pero si estuviera prevista en el reglamento, se puede ser considerada como crimen. Y este artículo 12 es extremadamente genérico, porque incluso existen en el artículo 13 todas las conductas que el militar no puede hacer. Pero si estas conductas no estuvieran previstas en el artículo 13, se puede poner el artículo 12, o sea, es atentatoria a la institución y al Estado, atentatoria a los derechos humanos o naturaleza deshonrosa, se considera como un acto que está contra la disciplina militar, y por supuesto se puede ser considerado como un crimen militar, que es una parte también de mi tesis doctoral que yo pienso que es extremadamente ilógico. Aquí está el Tribunal de Justicia Militar para el Estado de São Paulo, para los policías militares de la provincia. Y aquí está el presidio de la Policía Militar de São Paulo, que es el presidio Romão Gomes, que tiene el ISO 9001, que es el único del mundo desde 2004. Posee es el ISO 9001. Es realmente, tiene granja y aves, tiene miedo. Y aquí es la parte que yo, la parte más que yo estoy crucial de esta presentación, porque nosotros sabemos de la realidad de nuestros policías de Brasil, precisamente de São Paulo, Rio de Janeiro, que salen vivos, se despiden de sus madres, de sus esposos, de sus hijos, y no saben si van a regresar. Infelizmente, ellos salen y no se sabe si regresa vivo, porque infelizmente por mucho tiempo la prensa, las personas también tuvieron esta parte sobre la dictadura militar, entonces todos los militares no sirven, son todos como si fueran feos, como si no si fueran humanos. Entonces hubo este rechazo hasta hoy, y existe una mancha en la profesión militar. Pero hay que pensar que el militar, además de todo eso, es una persona humana, y tiene su hijo, tiene su familia, y solamente eligió la profesión militar para proteger el otro, la dignidad de la persona humana, y lo que es la esencia de los derechos humanos. Y esa es la realidad de nuestro país. Los combates, incluso cuando sale una partida de fútbol, Corinthians, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, no sé, y la propagación, muchos hacen eso con los militares, quieren matarlos, quieren dañar,
Esta es una viatura de la Policía Civil, pero es muy parecida con la de la Policía Militar. Y aquí ya se están pensando más la conciencia que los militares también son personas y también deben ser respetadas, porque ellos hicieron un tributo de sangre, que es la única profesión del mundo que tú tienes la obligación de donar su vida para salvar de la otra. Ni médico, ni ingeniero, nadie hace ese juramento para salvar la vida del otro, donando su propia vida. Entonces es más que una profesión, es un heroísmo. Y aquí tenemos, ese fue el comandante general de la policía, ahora ya no es más. Y aquí son varios proyectos que la Policía Militar hace con la comunidad, frente a los niños. Y aquí uno de mis artículos que yo hice exactamente para decir sobre eso, porque incluso, como yo digo, que existen muchos abogados que fueron militares y ahora están abogando. Yo digo que ellos fueron adestrados por el sistema, están así, no ven como nosotros los civiles, que existen derechos, que ellos a pesar de todo son humanos. Entonces no es solamente porque elegiste la profesión de ser militar, entonces automáticamente ya no es más humano, se es sacada la humanidad y es un militar sin sentimiento, como si fuera un robot. No, además de todo eso es humano, él tiene familia, tiene hijos. Y entonces si él es un militar como si fuera de un planeta, o si tuviera un sangre distinto de nosotros, entonces sus hijos también son distintos. Hay que entonces hacer como los derechos son para las personas todas, menos los militares. No pienso que sea así. Es interesante que en todos los papeles de los documentos, ya estoy terminando, de la Policía Militar, dicen eso, que nós, policiais militares da proteção de Deus, estamos compromissados com a defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana. Y aquí es muy interesante un dicho que una persona muy importante dijo una vez. Es gracias a los soldados y no a los sacerdotes que podemos tener la religión que deseamos. Es gracias a los soldados y no a los periodistas que tenemos libertad de prensa. Es gracias a los soldados y no a los poetas que podemos hablar en público. Es gracias a los soldados y no a los profesores que existe libertad de enseñanza. Es gracias a los soldados y no a los abogados que existe el derecho a un juicio justo. Es gracias a los soldados y no a los políticos que podemos votar. Podría decir que ese fue un dictador o si fuera Donald Trump, pero no, quien dijo eso fue Barack Obama en el Memorial Day. Entonces, aquí está. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Me imagino que estuviste disfrutando cada momento sabiendo que me volvías a lastimar con cada una de estas cosas.